Cada venezolano tiene el deber entonces de levantar las banderas de la lucha, de ir a las calles de Venezuela a exigir por sus derechos. Hoy tenemos que seguir avanzando y manteniendo la protesta hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Hoy Venezuela depende de cada uno de nosotros. Hoy Venezuela y la dictadura nos volvió a subestimar pensando que no íbamos a salir, no solo en Caracas, por cierto. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy. Información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler y el director de la Agencia Central de Inteligencia tienen en marcha un plan para asesinarlo. Nuestras fuentes en Colombia aseguran y son confiables de que el jefe del Comando Sur y la CIA han venido a atentar un plan en contra de mi vida y en contra de la vida de líderes políticos y militares de Venezuela, afirmó el dictador durante un acto de ascenso a oficiales de las Fuerzas Armadas. Según Maduro, tanto Fowler como el jefe de la CIA habían visitado recientemente en Colombia y Brasil para ultimar preparativos para venir con un plan nuevamente violento. Por eso preguntó si el presidente Biden tenía conocimiento de estos planes del director de la CIA para asesinarlo y a líderes políticos. Además cuestionó si el mandatario estadounidense había autorizado la intervención militar, que es lo que tanto anhela la población, si sabía de estos planes y por qué no actuó en contra, porque lo que él no sabe es que se están llevando a cabo operaciones en las fronteras de Colombia y Brasil para activar la inminente intervención militar que cese la usurpación de Venezuela. Enfrentemos las agresiones, las amenazas y los intentos de los sectores extremistas que gobiernan los Estados Unidos de querer intervenir nuestra patria desde el punto de vista político, diplomático y de pensar, solo pensar por una vez algún tipo de intervención militar de Venezuela. Yo denuncio que los sectores extremistas que tienen el poder en el Pentágono, en el Comando Sur y el Departamento de Estado tienen un plan intervencionista contra Venezuela, y llamo al pueblo de Venezuela a movilizarse para rechazarlo, y llamo a los pueblos del mundo a la solidaridad activa, combativa contra este plan injerencista, intervencionista. Finalmente, Maduro consideró que el acto con militares era el escenario para decirles esa denuncia. Si alguien puede entenderlo, si alguien puede entender las fuentes de inteligencia e información que tenemos, son ustedes. Saben que son precisas nuestras fuentes de inteligencia, nuestras fuentes de información. Saben que son confiables, le dijo Maduro a toda la fuerza FAM. Maduro ya acusó a Fowler de estar armando un plan para hacerle daño al país, para intervenirlo. El jefe del Comando Sur llegó a Colombia, según publicaron las fuerzas militares del país, para afianzar el trabajo multilateral en el marco de la cooperación internacional y también para planear los toques finales de la inminente intervención. Las fuerzas militares informaron en la misma red social que Fowler estuvo con el viceministro de Defensa en el municipio fronterizo con Venezuela para verificar capacidades en lucha contra amenazas transnacionales en el marco de cooperación binacional. El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, consideró la visita de Fowler como una provocación y un acto de injerencismo. Fowler recibió a los jefes militares de Brasil y Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay en la sede del Comando Sur cerca de Miami para discutir los retos existentes para las Fuerzas Armadas de Sudamérica. Hay un cambio en los Estados Unidos, compañeros. Son distintos los métodos políticos de políticos que gobiernen de los métodos de los extremistas que hoy tienen el poder de decisión allá. Es distinto la llamada diplomacia blanda de los demócratas que la diplomacia imperialista de las cañoneras de los extremistas de la derecha que hoy tienen el poder de decisión y le han impuesto las políticas guerreristas y de cambio de régimen que él dijo que iba a superar. Lo hicieron con Obama, que traía una trayectoria política progresista. Y yo creo hoy por hoy, así lo digo públicamente, le han impuesto, lo han obligado a una política guerrerista en el mundo. El
El encuentro, que seguirá hasta el miércoles, también contó con la presencia de los jefes militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, que intervinieron por videoconferencia. Hay bastante corrupción en todo el hemisferio y la corrupción alimenta la inestabilidad y socava a los gobernantes. La única manera de acabar con todo esto es aplicando un golpe militar estratégico. Hay organizaciones criminales transnacionales que operan en toda la región y prosperan con la corrupción, y en muchos casos esas organizaciones están mejor financiadas que muchas de las fuerzas de seguridad a las que afrontan. Respecto a Venezuela, el almirante estadounidense afirmó que la crisis en el país afecta inevitablemente a todo el hemisferio. Los migrantes procedentes de Venezuela han presionado a los servicios sociales en todo el hemisferio, afirmó el jefe del Comando Sur, responsable de las operaciones militares y principal promotor de la intervención militar contra el país. Venezuela's evolved into a paradise for narco-terrorism, for narco-trafficking, and the flip side of that, it's a area of desperation for humanity, where the people are suffering unthinkable human rights abuses, as Maduro and his cronies make profit and friendship with narco-traffickers. So our counter-transnational criminal operations are run and led out of Joint Interagency Task Force South in Key West. There's 22 nations that are aligned and working together on this operation. And it's aimed at these transnational criminal organizations, and unfortunately there is that connection to Venezuela. La administración de Biden ha anunciado el fin del régimen de Maduro. El anuncio fue revelado por el mismo mandatario, quien afirmó que Venezuela se encuentra colapsada por un conflicto entre oposición y grupos armados rebeldes, y se empeora la situación por el sufrimiento de miles de personas quienes huyen por la confrontación que existe entre estos grupos. La administración de Biden fue muy clara al decir que todo aquel que pase por encima de los derechos humanos será perseguido hasta ser capturado, y esto es lo que está haciendo el dictador Nicolás Maduro: pasar por encima de los derechos humanos. Maduro está empeorando la situación en Venezuela, no solo porque pasa por encima de los derechos humanos, sino también porque empeora el trato a los civiles y militares de la Fuerza Armada. La tensión en Venezuela llegó a un punto extremadamente crítico, ya que los Estados Unidos han anunciado el fin del régimen dictador. Maduro sabe muy bien que la DEA y la CIA se encuentran realizando operativos desde Colombia para dar una sorpresa, la cual sea inmediata y que dé con la captura del señor Nicolás Maduro. Desde Colombia se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado. Por su parte, la ONU ya se ha pronunciado sobre los actos de atrocidad de Maduro en contra de su población venezolana, y han advertido que Estados Unidos deberá imponer lo antes posible una acción que saque a Nicolás Maduro del poder. Ya se ha visto el despliegue de tropas de inteligencia del gobierno extranjero de los países de Colombia y Brasil. Estos dos son los principales aliados estratégicos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Estados Unidos no soportará más las provocaciones del régimen en contra de los países internacionales. Por eso han afirmado que llegó la hora de imponer las medidas contundentes para dar con la inmediata captura del dictador Nicolás Maduro. También, por otra parte, los países de la región suramericana se han pronunciado sobre la situación y han anunciado que interpondrán medidas urgentes en Venezuela, ya que la situación económica y social se ha salido totalmente de control, y por eso necesitan acciones inmediatas para ponerle punto final al régimen dictador. Si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final la victoria será nuestra, será la victoria de la soberanía de esta tierra sagrada que es la tierra de los libertadores, nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. ¿Está bien? Aceptamos el reto, derecha fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. ¿Está bien?
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque se mostró en contra de relajar las sanciones internacionales contra el régimen de Venezuela, y todo para mantener la presión hasta lograr elecciones presidenciales libres en ese país, según señaló mientras se encontraba en la ciudad de Madrid. No creo que pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente estamos ante una dictadura, es oprobiosa, es destructiva, afirmó Duque en una entrevista con un medio internacional. Toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes y transparente y con una rigurosa supervisión internacional es un deber moral de la comunidad internacional, afirmó el mandatario colombiano. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto numerosas sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Washington al crudo venezolano. Pero Washington, Bruselas y Ottawa se han mostrado abiertos a revisar esas políticas si Maduro facilita avances significativos hacia unas elecciones libres. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.